Mira, yo siempre digo que las canciones tienen vida propia, empezó diciendo Miriam Hernández con una sonrisa serena, recordando sus primeros pasos. Y pensar que nadie apostaba por esta canción. Nadie. Pero yo sentía algo dentro, una certeza. Era mi manera de decirle al mundo que si se podía, que una mujer también podía emocionar, liderar y cantar desde el alma, sin pedir permiso. Con voz suave pero firme, continuó: nunca me interesó la competencia, lo mío siempre fue la emoción en un escenario. Yo no buscaba ser perfecta, buscaba tocar corazones. Tal vez por eso la gente se conectó conmigo. Pero no todo ha sido fácil. He llorado mucho en silencio, he sentido la soledad que trae la fama y también el peso de ser un referente. A veces la gente no se imagina cuánta disciplina y renuncia hay detrás de cada aplauso. Habló también del paso del tiempo sin nostalgia. No le tengo miedo al retiro, al contrario, he trabajado toda mi vida y estoy preparada para cerrar el ciclo cuando llegue el momento. Quiero que me recuerden bien, con amor, con respeto. La música fue mi destino desde que era niña, en Ñuñoa, soñando frente a un espejo con un micrófono imaginario. Mis padres hicieron sacrificios enormes para que pudiera estudiar canto. Aunque no teníamos mucho, ellos creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Recuerdo que en ese entonces muchos me decían que estaba loca, comenzó diciendo Miriam Hernández entre risas, recordando sus primeros años en la música. No tenía ni un disco grabado y ya la prensa me llamaba la artista revelación. Era una época de mucha presión, de nervios. Y sí, estaba muy nerviosa, pero más que miedo, lo que sentía era una mezcla de ilusión y rebeldía. Yo sabía exactamente lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Sobre el famoso episodio de Viña del Mar, siempre se dijo que yo rechacé Viña por arrogancia, pero no fue así. Lo que pasa es que yo quería ir paso a paso. Sentía que aún no era mi momento. Quería estar preparada, tener mi material, mi banda, mi sonido. No quería llegar a un escenario tan importante sin estar lista. Pero claro, eso no le cayó bien a todos. Hubo quien se molestó mucho y hasta me voy a asegurar de que nunca pises Viña. Imagínate. Pero así es este medio. A veces hay que decir que no, incluso cuando todos te dicen que digas que sí. Luego, con tono nostálgico, agregó: ese año grabé La Última Cruz para una teleserie y fue la primera vez que sentí que estaba encontrando mi identidad como solista. No tenía sello discográfico, así que todo lo hacía con mis ahorros. Fui a tocar puertas con canciones compuestas por amigos como Juan Carlos Duque y John Elliott, pero nadie me daba una oportunidad. Me ofrecieron grabar rock y yo decí no, eso no soy yo. Yo soy balada, soy emoción, soy sentimiento. Así que les dejé el casete y escúchenlo. Si les gusta, me llaman. Si no, está bien. Y me fui. Sonrió con orgullo contenido. Ay, amor nació de ese momento. Era mi primera canción. La distribuí yo misma en las radios con mis manos. Iba de emisora en emisora presentándola. Nadie creía que iba a pasar nada y terminó siendo un éxito enorme. El hombre que yo amo cumplió más de 30 años y todavía me emociona cada vez que la canto. Comenzó diciendo Miriam Hernández con una mezcla de orgullo y sinceridad. Pero te voy a contar algo que poca gente sabe. Nadie quería esa canción. Ninguna compañía apostó por ella. Todos me decían que no tenía futuro, que era demasiado lenta, demasiado femenina. Pero yo la escuché y sentí algo muy profundo. Era mi historia, era mi voz. Así que con miedo, sí, pero también con una fe enorme, decidí grabarla por mi cuenta. Aposté todo lo que tenía. Y ahí empezó todo. Hizo una pausa reflexiva y añadió: por años fue mi himno, la canción que me abrió las puertas del mundo, la que me permitió llegar a tantos corazones. Pero también hubo un momento en que me empezó a pesar. Me molestaba que se interpretara como una oda a la sumisión femenina. Yo no soy una mujer sumisa, nunca lo fui. Entonces me preguntaba sobre el por qué tengo que seguir cantando esto. No quería que ninguna mujer que estuviera viviendo violencia o dependencia emocional se sintiera identificada con esa parte. Por eso cambié una en vez de vuela siempre lejos, pero vuelve al nido,
empecé a decir vuela siempre alto. Era mi manera de ser libre, no regreses a lo que te lastima. Su voz se quebró ligeramente al yo también viví una relación tormentosa con violencia. Fue una etapa durísima. Sentí miedo real de que me pudieran matar. Pero tuve el valor de pedir ayuda, de ir con mis padres y no puedo más. Y salí de ahí. Desde entonces me prometí que ninguna canción, ningún discurso, ninguna imagen iba a mostrarme como una mujer débil, porque no lo soy. Luego, con una sonrisa llena de calma, concluyó, cuando salió mi primer álbum con Emi en 1988 y escuché Eres no es preciso, no pienso enamorarme otra vez. Sentí que por fin tenía mi identidad artística. Recuerdo perfectamente esa época, dijo Miriam Hernández con una sonrisa llena de emoción. Mi primer álbum había salido hacía muy poco y de repente todo empezó a cambiar. En Chile superamos las 125.000 copias, fue disco de oro, luego cuádruple platino. Yo no podía creerlo. El hombre que yo amo y Hay Amor entraron a los rankings de Billboard en Estados Unidos y para una artista chilena en los 80 eso era impensable. Era como un sueño que me quedaba grande, pero que estaba decidida a vivir con los pies en la tierra. Habló también de su regreso triunfal al escenario, que alguna vez le fue negado. Sí, es cierto. Años antes había rechazado Viña del Mar y alguien me dijo que jamás volvería a pisar ese escenario. Pero cuando el trabajo y el talento pesan, no hay promesa ni veto que lo impidante. En 1989 finalmente fui invitada y fue una de las noches más importantes de mi vida. Sentí que cerraba un ciclo, que todo lo que alguna vez me dolió tenía sentido. Sobre su segundo disco, recordó con especial cariño ese álbum fue un paso enorme. Trabajé con grandes Coco Muñoz, Álvaro Torres, Vilma Planas, Juan Carlos Duque. Y además incluimos canciones mías, Peligroso, Amor mío, Huele a peligro. Todas tenían algo de mi historia, de mi crecimiento. Fue otro disco de oro y lo más lindo es que me abrió puertas en toda Latinoamérica. Ya no era solo una voz chilena, sino parte de algo más la balada romántica en español. Con una mirada más profunda, habló de una de las canciones más emblemáticas de su carrera, Herida. Fue muy especial. La escribí desde un lugar de vulnerabilidad que pocas veces muestro. Y para mi sorpresa llegó al número 1 en Billboard, convirtiéndome en la primera artista chilena en lograrlo. Me sentí tan orgullosa, no solo por mí, sino por mi país. Era la prueba de que una mujer del sur del mundo podía emocionar al norte entero. Finalmente, con tono nostálgico, recordó Se me fue esa canción, la compuse junto a Juan Carlos Calderón y es probablemente una de las más desgarradoras que he cantado. No habla del amor romántico, sino de la pérdida. Y lo curioso es que en ese momento no había muerto nadie cercano a mí, salvo mi abuela paterna. Pero Calderón me decía, no necesitas vivirlo todo para sentirlo. Y tenía razón. Cada vez que la canto, siento ese vacío, esa despedida. Creo que por eso la gente la siente tan real. Esa canción tiene una historia muy profunda, comenzó diciendo Miriam Hernández con voz suave y los ojos humedecidos. Se me fue. Llegó a mí en un momento muy especial, cuando acababa de perder a mi abuela paterna. Yo estaba muy afectada y le pedí a Juan Carlos Calderón que escribiera algo con ese sentimiento. Le conté lo que estaba viviendo y él me escuchó con mucha empatía, pero nunca imaginé lo que venía después. No es preciso que inventes. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Días más tarde, Juan Carlos me confesó que él también tenía una herida muy grande. Me contó que nunca había escrito una canción para su hijo, que había muerto a los 18 años en un accidente. Me lo dijo con la voz entrecortada. Nunca he podido escribir sobre eso, me confesó. En ese instante entendí que no éramos solo cantante y compositor. Éramos dos personas compartiendo el mismo tipo de dolor. Ese día nos unió algo más que la música. Con un leve temblor en la voz, Miriam recordó el momento. Yo había decidido grabarse. Me fue como última canción del disco. Llegué al estudio con Jorge, que entonces era mi novio, y cuando vi a Juan Carlos, estaba vestido con smoking porque después tenía que ir a una entrega de los Grammy.
Pero al entrar al estudio, el ambiente cambió por completo. Apenas empezamos a grabar, sentí una conexión indescriptible. Cuando terminé, él vino hacia mí, me abrazó fuerte y los dos rompimos en llanto. Fue como si nuestras almas se entendieran sin palabras. Lloramos mucho, mucho. Yo creo que esa grabación fue una especie de sanación para ambos. Después me contaron que Juan Carlos salió del estudio directo a un bar, pidió una botella de champán, se sirvió una copa y brindó solo. Nunca supe con quién o por qué exactamente, pero me gusta pensar que fue por su hijo que por fin pudo dejarlo ir con amor. Esa canción no solo es una interpretación, es una liberación. Luego su semblante se suavizó al recordar lo que vino después. Ese mismo año, el 15 de agosto de 1992, me casé con Jorge Sáenz, mi manager en el Hotel Yat. Fue una etapa nueva, llena de amor y esperanza. Juntos formamos una familia, llegaron mis dos grandes tesoros, Jorge Ignacio y Miriam Isidora, y 2 años después lancé mi cuarto disco, Miriam Hernández 4, donde incluyo canciones como Ese hombre y Ayúdame. Fue como volver a la vida después de tanto dolor, pero con el corazón más fuerte, más consciente. Se me fue, marcó un antes y un después en mi alma. Todo el amor fue un disco muy especial para mí, comenzó diciendo Miriam Hernández, con una sonrisa serena y el brillo nostálgico de quien sabe que ha recorrido un largo camino. Después de 4 años sin lanzar un nuevo álbum, sentí que era el momento de reafirmar quién era, de recordar por qué. La balada era mi casa y tuve el privilegio de trabajar con grandes maestros. Armando Manzanero me regaló, Huele a peligro, una canción que es pura piel, pura intuición y que hasta hoy sigue siendo una de las más queridas por el público. Hizo una pausa y continuó con calidez. También grabé Deseo de Caco Cenante y La fuerza del amor, escrita por Estéfano. Fue un disco en el que me di permiso de explorar más matices, de cantar desde la experiencia, no desde la ingenuidad. A esas alturas de mi carrera ya había vivido tanto, amado tanto, sufrido tanto, que cada frase tenía otro peso. Ya no era la chica que soñaba con el amor ideal, era una mujer que entendía sus luces y sus sombras. Con voz humilde pero firme, añadió cuando miro atrás y veo que mi música ha llegado a 16 países con más de 5 millones de discos vendidos, 30 discos de oro, 22 de platino y 13 sencillos en Billboard, sinceramente me cuesta asimilarlo. Yo solo quería cantar. Nunca busqué fama ni récords, pero esos números me recuerdan que la gente se ha identificado conmigo, con mis letras, con mis emociones, y eso es lo que realmente me llena. Sobre sus reconocimientos, Miriam sonrió con orgullo contenido cuando en 2011 me nominaron al Grammy Latino por Seducción, sentí que era un homenaje a la constancia, a los años de trabajo y luego, en 2015, recibir el premio de la presidencia de la Academia y ser parte del Salón de la Fama de los Compositores en Miami. Fue demasiado. Nunca imaginé llegar tan lejos desde una pequeña villa en Ñuñoa. Recordó también su evolución artística en los 2000 con Más y Más quise experimentar un poco. Era una época en la que la música cambiaba, el pop se fusionaba con lo electrónico y yo no quería quedarme atrás, pero sin perder mi esencia. Si yo me vuelvo a enamorar, ¿quién cuidará de mi mañana? Son canciones que me permitieron conectar con nuevas generaciones sin dejar de ser yo. Su mirada se iluminó al recordar su regreso a casa. Volver a Chile y cantar en el Teatro Municipal fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Grabamos ese concierto y lo lanzamos como El amor en concierto, mi primer disco en vivo. Fue hermoso ver cómo la gente seguía cantando conmigo, incluso después de tantos años. En 2004 lancé Huellas y ahí regresé a la esencia pura. Canciones como No te he robado nada o He vuelto por ti nacieron directamente del alma. Fue un cierre de ciclo, una declaración de gratitud, porque al final todo lo que soy se lo debo al amor, a ese amor que me ha acompañado toda la vida sobre los escenarios y fuera de ellos. He vuelto por ti es una de esas canciones que nacen del alma, comenzó diciendo Miriam Hernández con una sonrisa llena de ternura. La escribí inspirada en una melodía que compuso mi hijo cuando tenía solo 7 años. Estábamos en Perú en plena promoción y él empezó a tocar algo en el piano, una secuencia tan simple y tan hermosa que me conmovió.
Guardé esa melodía en mi corazón durante años y cuando volví a escucharla supe que tenía que convertirla en canción. Fue como volver a mi origen, pero desde un amor más profundo, el de madre. Con voz pausada, recordó también una de sus etapas más románticas y en 2007 lancé Enamorándome, un disco que me devolvió al centro de la escena latina. Incluimos 3 temas clásicos: ¿Dónde estará la primavera?, de Marco Antonio Solís, Lo pensé y Enamorarme otra vez. Y fue hermoso ver cómo esas canciones, reinterpretadas desde mi voz, volvían a tocar a la gente. Siempre he creído que las buenas canciones no envejecen, solo esperan una nueva emoción que las despierte, sonrió con gratitud. Ese álbum marcó un antes y un después. Entró directamente al número 10 del Top Latin Álbumes de Billboard, fue disco de oro en Chile y superó las 80.000 copias en Estados Unidos. Pero más allá de los números, lo que más me emocionó fue escuchar mis canciones nuevamente en las radios de tantos países, después de tantos años. Era una confirmación de que mi público seguía ahí, fiel, acompañándome. Con tono más reflexivo, Miriam habló de su renovación artística. En 2010 comencé una nueva etapa con Universal Music. Fue un momento importante de expansión. Grabé Rescátame como tema principal de la teleserie Mujeres de Lujo y la canción tuvo una gran acogida. Me encantó porque era más moderna, más intensa, pero seguía teniendo mi sello emoción, verdad y melodía. Finalmente, recordó con orgullo uno de sus duetos más. En 2011 lancé Seducción y el primer sencillo fue Sigue sin mí, junto a Marco Antonio Solís. Trabajar con él fue un honor enorme. Siempre he admirado su sensibilidad y su manera de escribir. Además, incluimos canciones como Te amo tanto y Perdóname, que fueron muy especiales para mí. Cuando escuché Te amo por primera vez, sentí que era casi un milagro, comenzó diciendo Miriam Hernández con una sonrisa dulce, recordando aquel momento de plenitud. Fue una canción que me reconectó con lo más puro del amor y coincidió con una etapa muy especial en mi vida. Ese mismo año, después de más de 20 años de carrera, llegó algo que no: mi primera nominación al Grammy Latino por el álbum Seducción. Estar en la categoría de Mejor Álbum Pop Vocal Femenino fue una emoción enorme, no por el premio, sino porque sentí que la industria finalmente reconocía el esfuerzo de toda una vida dedicada a la balada. Con tono cálido y divertido, Miriam recordó también una de sus anécdotas más. En 2019 pasó algo muy gracioso y muy bonito también. Escuché una canción de Bad Bunny, Amorfoda, y me encantó. Mucha gente se sorprendió, pero yo siempre he dicho que la música no tiene edad ni género, solo emoción. Así que decidí hacer una versión respuesta desde mi mundo, desde mi lenguaje romántico. Para mí, Amorfoda es una canción que habla de la desesperanza, del amor, del desamor más crudo. Yo quise responderle desde la otra cara de el amor que aunque duele, todavía cree. La dirigió mi hijo, Jorge Sáenz Hernández, y fue muy especial tenerlo detrás de cámaras. Me emocionó muchísimo ver su mirada artística, su sensibilidad. Fue un momento familiar y musical que nunca voy a olvidar. Su semblante se volvió más serio al tocar un tema. En noviembre de 2020 viví uno de los momentos más duros de mi vida. Jorge, mi esposo, sufrió un infarto. Fue muy repentino y por un instante sentí que el mundo se detenía, pero gracias a Dios y a la rapidez de los doctores lograron estabilizarlo. Hoy está bien y seguimos caminando juntos, más unidos que nunca. Llevamos más de 28 años de matrimonio y si algo he aprendido en todo este tiempo es que el amor verdadero no es solo pasión, es compañía, paciencia y fe. Él ha sido mi mayor apoyo, mi equilibrio y mi historia no se entiende sin él. Con voz serena y mirada luminosa, Miriam concluyó: han pasado más de 30 años desde que grabé El hombre que yo amo y todavía sigo sintiendo la misma emoción cada vez que subo al escenario. Mi carrera ha sido una larga carta de amor al público y me siento agradecida. He cantado al amor, al desamor, a las ausencias y a los reencuentros, pero sobre todo he cantado a la vida y mientras tenga voz seguiré haciéndolo, porque esa es y siempre será mi forma de amar. Yo no voy a romantizar el dolor ni a convertirlo en espectáculo. Terminé mi matrimonio porque había límites que no estaba dispuesta a seguir cruzando.
Sobre lo que se ha dicho, sí he leído y escuchado los reportes que hablan de una infidelidad, incluso con un afán, y de situaciones que como mujer y como artista me parecieron una traición a mi confianza. No voy a detallar nombres ni alimentar morbo, pero no estoy ciega. Lo que publicaron varios medios existe y yo tomé decisiones en consecuencia para proteger mi paz y mi dignidad. También sé que él ha negado algunos de esos señalamientos en comunicados. Está en su derecho, yo en el mío elijo no contradecir ni debatir por la prensa. Mis pasos hablan por mí. Lo único que voy a afirmar con toda claridad es que ninguna relación, ni de 5 ni de 35 años, justifica que una mujer tenga que normalizar la deslealtad o el maltrato emocional. Cuando entendí eso, cerré la puerta con la misma serenidad con la que alguna vez la abrí. Me dolió muchísimo, me quebró. No me sostuvo lo mismo que me ha sostenido toda la vida. Mi familia, mi público y mi música. Si a alguna mujer le sirve esto, que se lleve este mensaje. No necesitas pruebas televisadas para creerle a tu intuición. Cuando el respeto se va, tú también debes irte. Y si alguna vez canté al amor que espera, hoy canto al amor propio que no se negocia. Voy a seguir trabajando, componiendo y cantando, no para responder titulares, sino para recordarme y recordarles que una historia que termina no es el final de tu vida, es el comienzo de tu libertad. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.